Cosiner. Le preguntamos, que ya está en línea, le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo Cosiner, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, y acá analizando un poco los dichos del presidente de la Nación, ayer unas conferencias de prensa que no veníamos acostumbrados con estos datos duros, preocupantes, y que a veces nos preguntamos como ciudadanos, ¿qué hacemos con esto? Sí, bueno, primero y principal que a mí me parece muy bien que después se ponga sobre la mesa la realidad de la problemática de la Argentina. Lo único que digo es que no hacía falta esperar la cifra del INDEC para saber de que la pobreza en la Argentina venía de manera creciente. Ya la Universidad Católica Argentina lo había dicho hace algunos días y había hecho un comparativo del 27% que tenía, de acuerdo a la UCA, el año pasado, un profundo incremento hacia el 32% este año. Entonces, yo lo que digo, que así como me parece bien el sinceramiento de la situación, que el gobierno ponga arriba de la mesa el problema, también lo que yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente es de que se hayan tomado las medidas para generar puestos de trabajo para justamente disminuir la pobreza, porque el mismo ministro de Trabajo de la Nación hace 15 días aquí en el Congreso reconoció que desde el 1 de enero hasta ahora se han perdido 120.000 puestos de trabajo. Entonces, no creo que el punto de partida para la evaluación del gobierno sea el día de ayer. El punto de partida para la evaluación del gobierno es el día 10 de diciembre. Entonces, así como hay responsabilidades que seguramente tienen que ver con problemáticas no resueltas en la gestión anterior, el gobierno de Macri no empieza con los índices de ayer. Eso creo que también hay que ser sinceros, ¿no? O sea, se han tomado medidas estos 9 meses que han profundizado esa brecha de desarrollo. Si yo veo el presupuesto, que es el proyecto político del gobierno para el año que viene, yo lo primero que tengo que decirle al presidente que si él quiere llegar a pobreza cero en algún momento, cambie el presupuesto, porque tenemos concentrado en provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, casi el 37% de las transferencias directas, y en el norte el 15%. Entonces, a mí me parece correcto el sinceramiento, no sé si por coincidencias o qué justo la cifra se dio al momento de debatir el presupuesto, con lo cual si el gobierno es congruente con el discurso ayer, lo primero que tiene que hacer es cambiar el presupuesto. Porque el presupuesto lo que hace es concentrar mayor cantidad de recursos en las zonas con mayor riqueza. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar, vamos a tratar de plantear todas las modificaciones, pero esto hay que advertirlo. Y bueno, el tema de la pobreza, yo siempre me resistí a hacer definiciones sobre desnutrición infantil o pobreza en el marco de una coyuntura de disputa partidaria. Yo creo que tienen que ver con políticas de Estado, ¿no? Y lo que sí debemos decir que el camino para disminuir la pobreza no es dejando que la economía se ordene por sí sola, porque cuando la economía uno cree que se ordena por sí sola, siempre se ordena para el lado que los que más tienen. Entonces también el gobierno tiene que entender que hay que recuperar un poco el rol del Estado. El Estado se ha retirado mucho estos meses. Lo vimos con el ejemplo del tarifazo. O sea, si la idea es disminuir la pobreza, el gobierno nunca pudo haber planteado un tarifazo de 1.500%. Hoy Pero eso estaba dentro de un plan económico, se supone, ¿no? Digo, al parecer siempre que hablamos con gente que está al frente de los lugares, ¿no? Como en este caso usted como legislador nacional, siempre se habla de una falta de previsión económica, ni hablar de lo social, no creo que falta de previsión económica. Yo eso discuto con muchos compañeros míos. Yo creo que este gobierno hace lo que ideológicamente está convencido que tiene que hacer, y esa es la profunda diferencia que tenemos. Yo no creo en improvisión, yo creo de que el gobierno quería aumentar el 1.500%, yo creo que el gobierno quiere bajar la inflación a partir de la recesión, pero no por una improvisación. Es parte de una política económica liberal. No es lo que está pasando en la Argentina en materia de política económica. Yo lamento por aquellos que creían que Macri iba a hacer algo distinto, pero en la filosofía política de Macri, además él nunca prometió algo distinto. Él siempre dijo que la economía la manejaba el mercado, que iba a devaluar, que iba a sincerar la economía. Cuando se habla de sinceramiento de la economía, tiene mucho que ver esta cuestión de que el Estado no se mete, deja que la oferta y la demanda regulen la economía, y ahí es donde el sector más vulnerable, que justamente son los que están bajo la línea de pobreza, quedan solos. Y esto es lo que ha pasado en la Argentina. Entonces, así como hay
y esto lo vuelvo a decir para que no se diga que es una cuestión imputable a este gobierno. Hay cosas que el gobierno anterior no terminó de resolver, la inflación no se terminó de resolver, el cepo al dólar no se terminó de resolver, la falta de competitividad no se terminó de resolver, pero este gobierno, en vez de mejorar, lo empeoró. O sea, las tasas de pobreza son mayores, las tasas de inflación son mayores, entonces las tasas de desempleo son mayores. Bueno, la pobreza a mí no me gusta la palabra combatir, ¿no? La pobreza no hay que combatir, la pobreza hay que trabajar para que no haya pobreza. Suena feo, pero la pobreza se trabaja con acciones del Estado, no solamente con discurso. Y si uno mide las acciones del Estado, desgraciadamente hasta ahora no se hizo mucho para dar vuelta a esta situación, porque las medidas que se han ido tomando no fueron favorables para los sectores más vulnerables. Esto es un dato objetivo de la realidad. A ver, con solo preguntarle a cualquiera persona que camina por la calle si está peor o mejor, que hace algunos meses le va a decir que está peor, porque la situación económica ha generado eso. Entonces, a mí me parece bien el sinceramiento, me parece bien que el Estado tenga estadísticas, que no se oculten. Ahora, la pobreza y el proceso de disminución de pobreza, al cual a mí me parece bien que el presidente lo dice sincero y diga que él no va a poder bajar la pobreza a cero. Yo también lamento por aquellos que creyeron que Macri iba a bajar la pobreza a cero, es imposible. Llegar a pobreza a cero en cualquier país del mundo lleva décadas y décadas. Sí se puede trabajar para romper la curva ascendente y hacerla descendente, pero para hacerlo eso hay que cambiar algunas variables de las políticas económicas, y nosotros vamos a acompañar todo lo que lleve a eso. Ahora también tenemos la obligación de decir que el punto de partida para hacer lo que Macri dijo ayer que hay que hacer es cambiar algunas variables del presupuesto y generar puestos de trabajo, porque yo escuchaba y decía que el punto de partida, digamos, de esto es la generación de puestos de trabajo. Sí. Bueno, estamos en un proceso inverso en Argentina. Se han perdido 120.000 puestos de trabajo, las pymes están a los gritos pidiendo que no se apele el fallo del juez de Córdoba para que no se le aplique el tarifazo. Las pymes son generadoras del 90% de trabajo en Argentina, estas son cuestiones concretas. Y si le queremos aplicar un tarifazo del 500% de luz y de gas, y van a empezar a echar gente. Entonces, está todo bueno este sinceramiento, las estadísticas, pero esto se lleva adelante con medidas concretas. Diputado, ¿le parece bien lo que dijo también el presidente respecto a que a partir de ahora, de que se conocen estos números, hay que empezar a evaluarlo? Como si lo que hicieron durante estos 10 meses de gestión, bueno, no vale tanto, sino que hay que empezar a partir de ahora, digamos. Seguramente el gobierno se lo va a evaluar al final de su gestión, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay medidas que se tomaron estos meses que no llevan a disminuir la pobreza. Al contrario, que han hecho aumentar unos puntos el nivel de pobreza, por más que el gobierno, las estadísticas la de hoy. Pero si uno toma los datos de la Universidad Católica Argentina, que el mismo presidente citó, plantean claramente un ascenso del 27% al 32% de hoy. Entonces, quiere decir que estos meses algunas medidas incorrectas se tomaron para que la pobreza haya ascendido 5 puntos. Entonces, a ver, uno lo puede evaluar a Macri desde el momento que quiera, pero lo que no puede dejar de ver que hay datos de la realidad. O sea, si él dice que el factor fundamental para disminuir la pobreza es la generación de puestos de trabajo, y el ministro de Trabajo de él, no ningún dirigente opositor, de él, el ministro de Tiaca, dijo hace 15 días en el Congreso, fue tapa de todos los diarios, que desde enero hasta ahora se perdieron 120.000 puestos de trabajo, y eso fue la consecuencia de las medidas de ajuste que necesariamente tenía que tomar. Digo, si el mismo presidente dice que la variable para bajar la pobreza es el trabajo, y su ministro reconoce que se han perdido 120.000 puestos, algo tiene que ratificar el gobierno para que este proceso no siga. Cuando nosotros hace algunos meses advertíamos la situación y decíamos que había que generar un paraguas de protección con la ley antidespido, y no es que se nos ocurrió decir porque sí, porque teníamos ya los datos de PYME, de las organizaciones sindicales que decían que se estaban perdiendo puestos de trabajo, y lamentablemente el tiempo dio la razón a aquellos que decían que se podía profundizar esa situación. Entonces, yo creo que la evaluación es del día a día, es de ahora hacia el futuro, pero también desde el 10 de diciembre hasta ahora, porque ha generado medidas que han complicado la situación. O sea, el aumento de las tarifas para las pymes ha generado que se hayan tenido que perder puestos de trabajo. Cualquier industrial que vos hablas te va a decir que no hay plan de desarrollo industrial. Entonces,
eso es lo que tenemos que discutir en Argentina, más Sin allá de la embargo, estadística. sí, tenemos la contracara, ¿no? Que un poco yo estaba leyendo y siguiendo esta información, el mini Davos que se hizo, no sé, hace Sí, unas hace un par de semanas, semanas. y diferentes encuentros que se hacen de economistas que hablan de pronósticos económicos que apuntan a un repunte de la actividad para el año que viene y una especie de lluvia de Sí. inversiones que de la cual se viene hablando hace mucho tiempo, pero bueno, que esperamos todos los argentinos por segundos, quizás no porque estemos muy vinculados al sistema, sino porque en realidad estamos esperando, como quien dice, un salvavidas, ¿no? Sí, está bien. Yo en eso coincido, Rebeca, que las expectativas de inversiones estén, y a mí me parece bien que los economistas tengan expectativas favorables. El problema es que, a ver, la gente no come de las expectativas del economista. La gente vive el día a día. Entonces, hasta que lleguen las inversiones, que primero era el segundo semestre, después era el fin de este año, después parece ser que mitad del año que viene, hasta que lleguen esas inversiones, lo que vos no podés hacer es desactivar el mercado interno. O sea, la Argentina venía con un ritmo de funcionamiento del mercado interno que mal o bien, con crítica o sin crítica, venía funcionando. Entonces, de repente es como un tren que en vez de dice, bueno, este es un camino equivocado. Bueno, en vez de pensar, bajar la velocidad y ir pensando qué camino tomo, directamente lo decidieron frenar. Y al frenar es donde se produce el caos, ¿sí? Entonces, el gobierno ahí es donde creo que se equivocó, porque hasta tanto lleguen las inversiones no puedes paralizar el funcionamiento del mercado interno. El mercado interno quiere decir la capacidad de consumo que tenía la gente que hacía que la economía se iba moviendo. Entonces, al devaluar de la manera que se devaluó, al generar la corrida de precios y la inflación interanual de más del 40%, la gente perdió poder adquisitivo, retrajo el consumo y eso, digamos, congeló el funcionamiento de la economía interna. Entonces, no podemos pedirle a la gente que aguante hasta que lleguen las inversiones. Lo que habría que haber tenido un plan de coyuntura hasta que esas inversiones lleguen y no frenar el funcionamiento de la economía. Entonces, a mí me parece bien las expectativas de los economistas, pero el problema de los economistas a veces cuando sus pronósticos no se dan, encuentran la razón necesaria para justificar por qué sus pronósticos no se dan. Y la gente no vive de eso. Entonces, ojalá que la cumbre que hizo el presidente tenga éxito, ojalá que las inversiones vengan, ojalá que vengan la mayor cantidad de inversiones posibles. Una de las razones por la cual nuestro bloque acompañó el pedido del gobierno de salir del default, porque eso hicimos, a pesar de muchas discusiones internas que hemos tenido, a pesar del cuidado que nosotros le pedimos al gobierno en materia de endeudamiento, pero lo hicimos también porque nuestros gobernadores necesitaban financiamiento, necesitaban ir al mercado internacional a tomar crédito para obras, por eso acompañamos la salida del default. Una de las razones por las cuales lo habíamos acompañado, porque el gobierno decía que tenía preparadas listas de inversiones para llegar, que levantado el default, acordando con los holdouts, las inversiones venían. Bueno, algo falló y que no vinieron las inversiones, y lo que falló son dos cosas: que el gobierno no bajó las tasas de interés, entonces es más fácil ir a cualquier lugar del circuito financiero y poner tu plata ahí antes que invertir en una empresa, y segundo, que no tenés seguridad jurídica en materia tarifaria. Nadie va a venir a invertir en Argentina si se acuesta con una tarifa y se levanta con el 1.500% más. Entonces hay cuestiones que son imputables también al gobierno que hicieron que las inversiones no hayan venido. Diputado, lo quiero aprovechar y voy a utilizar una expresión suya para preguntarle respecto a esto. ¿La planilla de Excel del Plan Belgrano se modificó en algo? No, directamente no está en el presupuesto. O sea, el problema que tenemos con el Plan Belgrano, y lo voy a tratar de explicar de una manera muy delicada para que no se enoje ningún funcionario nacional, porque está muy sensible en ese sentido, fundamentalmente el responsable del plan. Vos lees el presupuesto, en ningún lugar del presupuesto vas a encontrar el Plan Belgrano, no está cuantificado, no está planteado cuál es la inversión directa del Estado Nacional en el plan. Yo le planteé esto al equipo económico el otro día aquí en la discusión del presupuesto. Nos dijeron que ellos habían tenido una discusión interna y que por ser el primer año del Plan Belgrano, el año que viene, o sea que este año ya lo dan por perdido, han tomado la decisión de diseminar las obras en los distintos ministerios que corresponden. El problema es que vos vas a las planillas de los ministerios y no hay una señalización de cuál de las obras. Seguramente lo que ellos tienen pensado por el Plan Belgrano algunas obras entrarán, pero no está diseñado como plan, con lo cual
y por otro lado no tienen la imputación correcta. O sea, si a mí me dicen que la ruta Rosario de la Frontera Metán es Plan Belgrano, pero no llegan a los 2 millones de pesos de imputación para el año que viene, bueno, es muy difícil que yo me convenza que esa obra la van a hacer el año que viene. Entonces, distinto es que haya habido una imputación, digamos, el Plan Belgrano en su totalidad tiene una partida de 90.000 millones de pesos, que se abre de la siguiente manera: Salta, ruta tal, tal obra, tal obra, Jujuy, tal obra, tal. Entonces uno puede hacer el seguimiento, el control, el acompañamiento. Yo voy a ser el primero que va a celebrar, va a festejar y lo va a acompañar cuando la primera obra del Plan Belgrano se realice. Me decían algunos intendentes que desde que se dio esta discusión sobre el Plan Belgrano aparecieron algunos funcionarios nacionales en el municipio firmando convenios por obras menores, de cloaca y demás. Bueno, bienvenido sea, si levantar la voz y gritar un poco implica de que las cosas se empiecen a hacer, bueno, lo seguiremos haciendo de esa manera, pero me parece que no es lo ideal. Lo ideal que nosotros tengamos claro en el presupuesto qué es lo que representa. Claro que sí. Diputado, por último, ¿se va a tratar en sesión este tema de los índices de la pobreza, que no es nuevo, ¿no? Este tema de decir, bueno, me parece que tenemos que replantear el presupuesto. ¿Se lo va a hablar? Sí, de hecho nosotros sin tener los índices ya lo planteamos en la comisión. Estuvimos reunidos con los gobernadores el otro día, salieron 3 o 4 medidas puntuales que vamos a proponer para redistribuir recursos en la Argentina: coparticipar el impuesto al cheque, coparticipar los famosos ATN, que son el 1% de la coparticipación, la creación del Fondo de Convergencia Federal, que es un monto determinado del presupuesto que lo queremos redistribuir justamente con índices que tienen que ver con esto, ¿no? NBI, distancia al puerto, necesidad de infraestructura social, tasa de desempleo, tasa de desnutrición infantil. Así que nuestro bloque tiene 3 o 4 propuestas muy puntuales que ya las expresamos y que las vamos a poner a disposición de la totalidad de la Cámara al momento de redactar el dictamen final del presupuesto. No es que le decimos al gobierno que está mal lo que hace y no tenemos propuestas. Nosotros vamos a ir con 3 o 4 propuestas muy puntuales que tienen que ver con el comienzo del cambio de situación en Argentina. Si en Argentina seguimos invirtiendo la misma cantidad de dinero en los mismos lugares de manera desproporcionada, y bueno, el rumbo de la pobreza no va a cambiar en la Argentina. O sea, a ver, está todo bien que quieran hacer metrobús, que quieran hacer una playa subterránea de estacionamiento bajo el Obelisco, que quieran reparar teatros en la Ciudad de Buenos Aires, que quieran, digamos, destinar miles de millones de pesos al ferrocarril Sarmiento, a la recuperación de los trenes urbanos en Buenos Aires. Pero bueno, si esas van a ser las prioridades para el presupuesto nacional, después no pidan que la curva de pobreza disminuya en Argentina. Hay que invertir más en los lugares que por ahí no son tan poblados, que electoralmente no son tan importantes, pero que tienen la profundidad del tema del NBI famoso o pobreza estructural en la Argentina. Y eso, hay convenios, la verdad que en esto debo reconocer que hay áreas del gobierno, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social, el Plan Hábitat, se han firmado buenos convenios de inversión de 2.000 millones de pesos para la zona este, el departamento de Rivadavia, es una acción muy importante. Se han hecho buenos convenios en materia de vivienda que están reflejados en el presupuesto. Eso es alentador. Pero bueno, son hechos muy puntuales, ¿no? Ha faltado una política más integral. El hecho de la cercanía de nuestro gobernador al PRO, digamos, a Cambiemos en general, por más que estemos... El gobernador dijo que está de acuerdo con el presupuesto que se presentó para el año que viene. Entonces, eso, digamos, todas esas coincidencias... si bien los datos son de la pobreza estructural en sí, por supuesto, puede llegar a colaborar en que de alguna manera se replantee este presupuesto y se priorice a los que según los índices mismos Lo que nosotros estamos planteando está totalmente acordado y de acuerdo con el gobernador Urtubey. Lo que el gobernador plantea que no se puede caer en la irresponsabilidad de no darle un presupuesto a un gobierno. Es lo mismo que la oposición no le dé un presupuesto al gobernador Urtubey que necesita gobernar Salta. Los que tenemos responsabilidad de gestión sabemos que podemos discutir todo, pero al final del camino a un gobierno, sea nacional, provincial o municipal, no se le puede dejar sin presupuesto, porque eso no sería responsable desde el punto de vista político. Entonces, nosotros coincidimos con el gobernador que el presupuesto al gobierno hay que dárselo. Ahora vamos a discutir hasta el final algunos criterios que entendemos nosotros que tienen que cambiar, y son lo que hablamos con el gobernador Urtubey y con el resto de los gobernadores, y lo que a ustedes les acabo de
plantear. Bien, bueno, diputado, le agradecemos su tiempo, el contacto con Mañanas del Plata, nos estamos encontrando. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.